Tras aquel inolvidable Gracias Totales, que cerró el último concierto de Soda Stereo en 1997, cayó un telón pesado sobre toda una generación. Para miles de fans fue el fin de una era. El silencio de Gustavo Cerati se hizo sentir como una ausencia que no se sabía cuánto duraría. Pero del otro lado de ese silencio algo se estaba gestando. Cerati no se había apagado, solo estaba en pausa, nutriéndose de nueva música e ideas, porque aún tenía mucho por decir, y lo que se venía no era un eco de Soda, era algo completamente diferente. Su carrera solista, que ya había mostrado señales en Amor Amarillo y en el experimental Colores Santos junto a Daniel Melero, ahora volvería con fuerza, rebosante de ideas y sin miedo a explorar. En paralelo, se había sumergido en proyectos electrónicos como Ocio y Plan B, en bandas sonoras y en colaboraciones tan variadas como arriesgadas. Todo era parte de un mismo proceso, la gestación de su obra cumbre, Bocanada. La aparición de Bocanada fue una revelación, una verdadera bocanada de aire fresco para su carrera, sus seguidores y para el pop rock argentino. A diferencia de Amor Amarillo, concebido en medio de la actividad de Soda Stereo y con un sonido no demasiado desligado de la banda, el primer álbum post-Soda era otra cosa, una ruptura y un necesario paso adelante en la búsqueda y la consolidación de su marca personal como artista. Gustavo, como no podía ser de otra forma, lo logró en su primer intento. Una vez más, como en los tiempos de Dynamo o de Sueño Stereo, cuando Soda se empapó del New Wave y los géneros más alternativos, Gustavo Cerati volvió a sumergirse en la experimentación, esta vez desde su propio universo creativo. El primer contacto con Bocanada no es sonoro, sino visual. La portada, una imagen cargada de atmósfera, obra de la fotógrafa Gaby Erbstein. En ella, Cerati aparece de perfil, envuelto en una nube de humo tras exhalar una profunda bocanada de cigarro. Fue durante esa sesión cuando, mientras fumaba, lanzó una frase espontánea, y si el humo está en foco, le gustó tanto esta idea que terminó dándole nombre a uno de los temas instrumentales del disco. De todas las portadas en su discografía, esta es quizás la más icónica. Con el tiempo, incluso se la comparaba con la de Greatest Hits de Bob Dylan, una toma azulada de Roland Sherman que le valió un Grammy por mejor fotografía de un álbum. Aunque Dylan no exhala humo, ambos comparten esa vibra introspectiva y atemporal. Otros dicen que se parece a la portada Low de David Bowie, aunque esta presente otros tonos y evoque otras emociones. Gustavo era el alumno ideal, era el alumno perfecto. Primero le encantaba que le saquen fotos, muy detallista, muy estético. Le tiraba una consigna y él enseguida se ponía, bueno, dame info para que pueda crear el personaje. Le gustaba mucho meterse en los personajes, cuidaba los detalles al máximo, se involucraba y le divertía. Después del vértigo de Soda Stereo y sus proyectos electrónicos con Plan B y Ocio, Cerati se encerró en el subsuelo de su casa. Allí construyó su propio estudio, lo llamaría Casa Submarina. No es solo un nombre, es una declaración de intenciones. Un lugar aislado e íntimo donde podría crear sin rendirle cuentas a nadie. Ahí, entre cables, samplers y juguetes de sus hijos, Cerati grababa en pijama y a su ritmo. En ese espacio nace Bocanada, un disco que marcaría un antes y un después en el rock en español. Parte del álbum se registró en su estudio casero y otras piezas, como las cuerdas de Verbo Carne, se grabaron en los míticos Abbey Road Studios en Londres. La que hiciste junto con una orquesta grande en Inglaterra, ¿fue inicialmente pensada para orquesta o algo que sucedió así? Verbo Carne. Sí, lo hice en un teclado y ya de por sí era un poquito pretenciosa. Ya, digamos, el movimiento, la masa sonora significaba, digamos, si eso lo tenía que traducir, imaginaba que iba a ser una orquesta. Igual mi sorpresa fue cuando Alejandro Terán, que hizo los arreglos, digamos, tradujo estos arreglos y los mejoró, los embelleció, me dijo, menos de 50 lo veo difícil, wow, o sea... Así que hablé con la compañía y me dijeron, bueno, pero puedes hacer 2 o 3 temas con los 50. Porque hacemos el sueldo, ¿no? Y al final fue una lujuria de un solo tema. Y en Londres, ¿cómo fue trabajar? ¿Es primera vez que hacías una canción así de esta forma con una orquesta? Sí, es la primera vez. Tampoco es un hecho muy habitual en general, ¿no? Y lo hice en el estudio 1 de Abbey Road, que es el estudio, digamos, clásico para la Filarmónica de Londres. O sea, para darse una idea, ahí se grabó Star Wars y es el estudio así, que turísticamente se visita y siempre hay alguna orquesta con algún dibujo animado, ¿no? Poniéndole la música. Y fue muy impresionante, fue un día así... Y es un proyecto, yo leí por ahí que habías dicho que era un proyecto como para de pronto hacer un disco entero, así que te había entusiasmado hasta ese punto. Y yo quedé muy alzado ese día. Estamos tan excitado por la idea de tener a toda esta gente tocando mi canción, que además tengo que aclararte que yo llegué a las 11:15 y los tipos ya estaban todos listos como buenos ingleses a las 11 tocando ya el tema sin afinar ni nada. Y yo me presenté como 2 horas después diciendo... Aquí estoy. Yo soy el que hizo la canción.
Estaba como un turista, digamos, filmando. Casa Submarina fue más que un estudio, fue su refugio. Ahí experimentó con loops y samples, no para hacer música electrónica como un género, sino para romper estructuras y crear algo nuevo. Traté de hacer un disco simple, pero soy una persona compleja. No es un secreto para nadie que Gustavo Cerati era un amante empedernido de la música. Picoteaba de género en género como un colibrí sonoro, tomando influencias y referencias sin prejuicio alguno. Esa actitud, sin embargo, le trajo algunas críticas. Algunos lo llamaron plagiador o incluso ladrón de ideas. Pero lo que hacía Cerati no era copiar, era transformar. Como él mismo dijo años después en Fuerza Natural, todo me sirve, nada se pierde, yo lo transformo. Su herramienta favorita en esta etapa fue el sampler, especialmente de los modelos Dakai, que le permitían capturar fragmentos de canciones y rearmarlos dentro de su nueva lógica musical. En Bocanada hay samples de los Jaivas, Electric Light Orchestra, y hasta algunos aseguran que en Perdonar es Divino se esconde el mítico riff de guitarra de El Muelle de San Blas de Maná. ¿Esto es cierto? Bueno, lo dejo a criterio de cada uno. Lo que sí es seguro es que casi todas las canciones del disco contienen al menos un sample. Pero en manos de Cerati el sampleo no era una muleta, era un instrumento más. Un pincel sonoro con el que pintaba paisajes nuevos a partir de recuerdos ya existentes. Tras Bocanada, el sampler dejó de ser un adorno para convertirse en un elemento esencial de su proceso creativo. Bueno, y sin más preámbulos, vamos al análisis canción por canción. Tabú abre el disco de forma poderosa y desconcertante. Todo comienza con un golpe de percusión distorsionado, una tarola saturada ampliada de Lost My Mind de Matthew Sweet, acelerada para intensificar la tensión. Apenas pasados los 10 segundos, entra un segundo sample, una combinación hipnótica de percusión y bajo, tomada del inicio de Waltz for Lumumba de The Spencer David Group. Cerati sabía desde un principio que Tabú sería el tema inicial. Su intención era clara, descolocar y romper con las expectativas de quienes esperaban una continuación de Soda Stereo. En lo lírico, Tabú nos sumerge en una selva salvaje, emocional, densa y misteriosa. Cerati canta desde el miedo a lo desconocido, donde el tabú, el fuego y el dolor se entrelazan, marcando una travesía introspectiva. A pesar de la oscuridad, avanza con determinación, impulsado por el deseo de alcanzar esa luz que se vislumbra al final. Engaña es, como su nombre lo sugiere, una canción engañosa. Cerati lo explicó en entrevistas. Comienza como una melodía suave, casi romántica, pero a mitad de camino se transforma en algo mucho más oscuro y perturbador. Esa transición no es casual, refleja la paranoia que emerge tras una relación fallida, cuando las apariencias ya no sostienen la realidad emocional. Sí. Hay un tema, por ejemplo, en este disco que se llama Engaña, que se lo puse porque la sensación musical producía como un engaño. Uno imaginaba que era una cosa así muy dulce, pero en realidad era algo perverso. Había un así que después, naturalmente, cuando escribo, estoy sometido a lo que musicalmente me sugiere. Lo que sí. El tema abre con una atmósfera envolvente construida a partir de secciones de cuerdas, sampleadas de Circle of Love de Steve Miller Band. Todo parece delicado, incluso esperanzador, pero esa calma es solo una fachada. A medida que la canción avanza, el paisaje sonoro se tuerce. La segunda mitad interrumpe con un sample saturado y dramático extraído de The Adventurer de John Barry. La textura se vuelve densa, casi cinematográfica, reforzando el estado mental paranoico que atraviesa el personaje lírico. Llegamos al tema que le da nombre al disco, Bocanada. Es una experiencia envolvente, casi narcótica. Cerati nos sumerge en un diálogo íntimo entre la melancolía y el escapismo emocional, donde las palabras comienzan a desvanecerse y el humo toma la voz. Es una canción etérea, que fluye como un suspiro, donde los pensamientos se disuelven en espirales sin forma definida. En términos sonoros, Bocanada es uno de los temas con mayor trabajo de collage auditivo en todo el disco. Utiliza 3 samples clave. El primero proviene de Eruption de Focus, una pieza de rock progresivo con atmósfera hipnótica que establece la base del tema. Luego viene Tabú, de Desi Arnaz and His Orchestra, que refuerza la sensualidad difusa del tema. Finalmente, cuando todo parece diluirse, las campanitas que lo cierran son tomadas de F-Tide de Arthur Lehman, aportando una despedida delicada. Puente no se ha identificado ningún sample,
pero esto no le resta profundidad ni impacto. Es, sin duda, uno de los temas más emotivos del disco y de toda su discografía. Comienza con un arpegio de guitarra simple, pero cargado de emoción, que abre paso a una atmósfera melancólica y envolvente. La canción es una reflexión íntima sobre la búsqueda del amor y esa conexión única entre dos personas. En sus versos, Cerati transmite el deseo persistente de encontrar a ese alguien especial, cuya presencia se intuye en cada pensamiento, como si todo el universo conspirara para ese reencuentro. Puente es una promesa de unión, un anhelo que flota con delicadeza en medio del humo y la nostalgia. Río Babel reinterpreta con fuerza el inicio de MoMA de Electric Light Orchestra, transformando su tono original en una introducción más enérgica y dinámica. A mitad del tema, en el solo de bajo, Cerati incorpora las notas iniciales de Put Your Own Words to It de Billy Wee, sumando un giro rítmico sutil pero efectivo. La canción nos invita a sumergirnos en un hervidero de palabras, donde solo es necesario escuchar a nuestra alma para comprender el lenguaje universal que nos rodea. Otro collage sonoro característico de Gustavo se encuentra en Beautiful. Este tema presenta 4 samples bien integrados. Las notas iniciales, que siempre me recordaron a las campanas de un submarino, provienen de CD1 Track 25, de Polestar Magnetic, un CD repleto de loops rítmicos. Las percusiones del inicio están tomadas de God Make Me Funky de The Headhunters, mientras que los sonidos de viento que emergen a mitad del tema pertenecen a Africano de Air, Wind and Fire. Además presenta fragmentos rítmicos de Prelude to Afternoon of a Faun de Deodato. Cerati revela que tiene todo lo que necesita al no buscar más, y detenerse a apreciar la belleza simple de la vida. Invita a regresar de los sueños a la realidad reconociendo lo beautiful que puede ser la vida. Esta canción presenta el supuesto sample a Maná. El característico arpegio de En el muelle de San Blas parece ser el que toca Gustavo al inicio del tema, solo que con otro tempo, no siendo tan evidente de esa manera. La base sonora arranca con una reinvención de Explore de Porter Tricks, a la que Cerati añade capas propias que expanden la atmósfera original. En lo lírico, el tema explora la aparente facilidad del protagonista para olvidar, pero también abre espacio a la posibilidad del perdón. Verbo carne toma su título de una referencia bíblica. El verbo se hizo carne, Juan 1:14, y se refiere a la encarnación de Jesucristo, donde la palabra de Dios, el verbo, se manifestó en la forma de un ser humano, la carne. Cerati resignifica esta idea para hablar de la permanencia emocional del otro dentro de uno mismo. El sample inicial proviene de Feel the Verb, sobre el cual agrega arreglos de vientos que expanden la atmósfera. En sus versos, el diablo frecuenta soledades. Representa las sombras que emergen en sus momentos de aislamiento o soledad, mientras que el pequeño Cristo 3D funciona como una figura ambigua, una salvación moderna o quizás artificial, frente a la fe quebrada. El narrador admite que su corazón ha fallado y que el verbo de un ser amado ahora vive en su carne, sugiriendo que los sentimientos y recuerdos permanecen profundamente arraigados dentro de él, incluso después de la partida de esa persona. Raíz es una metáfora poética sobre la conexión con la naturaleza, la libertad y el amor verdadero. Cerati canta sobre seguir la voz de la tierra y bailar en un sueño compartido, invitando a aferrarse a lo que realmente nos hace felices. La imagen del árbol representa un amor profundo, imposible de arrancar, que nos enraiza, protege y completa desde lo más esencial del ser. Raíz es uno de los collages sonoros más ricos de Bocanada, construido a partir de 5 samples cuidadosamente entrelazados, desde los pulsos sintéticos de Hyperactive de Thomas Dolby y la base rítmica acelerada de Pure Skeleton Steps Out de XTC, hasta los vientos andinos del aire al aire de los Jaivas. Cerati combina lo electrónico con lo orgánico y lo latinoamericano. A esto se suman las atmósferas jazz funk de September 13 de Deodato y los fondos etéreos de Ether de Mark Snow, creando un paisaje sonoro introspectivo donde la raíz no es solo naturaleza, sino también memoria.
10º tema del disco es un tema casi íntegramente instrumental. Cerati lo definió como el tema electrónico del disco, compuesto casi por completo con una laptop. En una época en que la laptop music aún no era una corriente establecida, Cerati no solo exploró nuevos territorios sonoros, sino que se adelantó a su tiempo, convirtiéndose en un verdadero precursor del uso creativo de la tecnología portátil en la producción musical. Esta canción toma fragmentos de Rock and Roll Parte 2 de Gary Glitter, tema que muchos hoy conocen por sonar en la icónica escena del Joker bailando en las escaleras en la película Joker, de Todd Phillips. Dentro de Bocanada es probablemente la canción más cargada de erotismo. Cerati expone con crudeza y elegancia su deseo, relatando momentos íntimos marcados por la pasión y fascinación que siente por las mujeres. Es un tema donde lo carnal y lo sensorial se entrelazan sin pudor, envueltos en una producción densa y provocadora. Esta canción está compuesta por dos partes que originalmente Cerati concibió como una sola. Luego decidió dividirla, inspirándose en la idea de que el universo se creó en 3 minutos, haciendo que la primera sección de esta dure precisamente ese tiempo. En ella, Cerati canta sobre ese instante primordial, envolviéndolo en una atmósfera onírica que resuena con el tono general del disco. La letra refleja su filosofía de vida, vivir el presente, sin obsesionarse con el futuro. La segunda parte, en cambio, es mayormente instrumental y representa su viaje interno al componer. La segunda mitad de Bocanada se adentra en terrenos más suaves y contemplativos, y esta canción no es la excepción. Aquí, la música toma el protagonismo por sobre la palabra, creando una atmósfera envolvente y etérea. Cerati nos invita a observar con atención las señales del tiempo, como si el mundo nos hablara en un lenguaje oculto. En este espacio sin fronteras, lo deseado se manifiesta sin límites, desafiando cualquier idea de final. La melodía fluye con delicadeza, y el eco de un saludo distante sugiere que siempre es posible volver a encontrarse, incluso en medio del misterio interior. Es una invitación a mirar hacia adentro y dejarnos llevar por la belleza de lo desconocido. El tema que cierra Bocanada es completamente instrumental. Concebido por Cerati como un desenlace sutil y evocador, según sus propias palabras, fue creado para apagar la luz, cerrar los ojos e imaginar, funcionando como una despedida sensorial que no necesita palabras. Es el broche perfecto para una experiencia sonora única. Un último suspiro que invita al silencio, a la introspección y a dejarse llevar por la imaginación, como solo Gustavo sabía hacerlo. Si te interesa conocer más sobre estos samples o escucharlos por ti mismo, te cuento que los extraje de una página llamada WooSamplet, la cual dejaré en la descripción. Es una plataforma colaborativa donde tanto fans como artistas documentan y acreditan los samples utilizados en distintas canciones. Ahí puedes explorar todos los del disco Bocanada, así como descubrir qué fragmentos han sido reutilizados por otros artistas o en qué temas aparece tu banda favorita. Una verdadera joya para quienes disfrutan del arte del sampleo y las conexiones ocultas entre canciones. El 28 de junio de 1999 se marcó un punto de inflexión en el rock en español. Ese día debutó Bocanada, y con él una nueva dimensión sonora en la música latina. El disco fue aclamado desde el inicio. La revista Rolling Stones lo dejó en el puesto 2 de los 50 mejores discos del rock latino. Fue nominado al Grammy Latino en el año 2000 como mejor interpretación vocal rock masculina, y su impacto se sintió inmediato en países como su natal Argentina, México o Chile, abriendo camino a toda una nueva generación de artistas. Hoy, Bocanada sigue siendo citado como un referente del pop experimental latinoamericano. Su enfoque anticipó lo que más tarde sería conocido como laptop music, una estética que Cerati continuaría explorando en proyectos como Broken. Si Cerati hubiera sido contemporáneo a estas redes, no hay duda que habría hecho un Tiny Desk, porque Bocanada logró exactamente lo que esas cápsulas musicales transmiten: intimidad, simplicidad y la creación de paisajes sonoros que pueden ser adorados por miles. Bocanada no necesitó de estadios ni de multitudes para conmover, bastó con una voz y una atmósfera, además de ideas claras. Hacer música desde un lugar real, como un Tiny Desk antes de que esto existiese. El concepto visual se extendió al booklet y a los videoclips, como el de Puente, con una estética metálica, onírica y fría. En vivo, la puesta en escena replicaba esa atmósfera submarina con terciopelos, espejos giratorios, lámparas y aromas diseñados por Eduardo Capilla. Bocanada no suena a esa época, no suena a una moda pasajera, suena a un estado de ánimo, una fusión de electrónica y de vanguardia, con sensibilidad latina, marcando un precedente. Abrió la puerta a nuevas formas de hacer música y cambió para siempre la percepción del sampler, ya no como una herramienta para plagiar, sino como una herramienta narrativa y creativa. Este disco puso el foco en lo introspectivo, en el diseño sonoro y en la atmósfera. Su vigencia está en la escucha. Cada vez se revelan nuevas capas, emociones y significados. Con Bocanada, Cerati no solo se reinventó,
Nos mostró que del pasado se puede construir el futuro, que experimentar no es traicionarse, sino evolucionar. Si te gustó este viaje por los sonidos ocultos y los samples de Bocanada, suscríbete y activa la campana. Muy pronto seguimos explorando el universo de Cerati. Más discos, más rarezas y más historias que contar. Si llegaste hasta acá, coméntame, ¿cuál es tu canción favorita de Bocanada? ¿Y qué sensación deja en ti? Nos vemos en el próximo video, porque la música sigue, y Gustavo también.